Mañana sábado se cumple el 518 aniversario del fallecimiento de Isabel la Católica, 26 de noviembre. Y por esta razón todos los años aquí, en este marco incomparable, y precisamente aquí, donde Isabel fallecía, vamos a llevar a cabo un programa especial dedicado a esta fecha. Nos acompaña un año más José Luis Rubio, que es la persona que más nos puede aportar cuando hablamos de Isabel la Católica. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Fernando Trullén, que es secretario general de la Universidad Católica de Ávila y además es miembro de la Comisión de Isabel la Católica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Muchas gracias. Y nos acompaña también Carlos Miguel García, que es miembro de la Comisión de Isabel. Carlos Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. El lema de este año, ¿por qué Isabel la Católica es santa? Es la pregunta que nos hacemos. Pero bueno, hoy conocemos, José Luis, el día que falleció, 26 de noviembre, hace 518 años. Pero vamos a conocer un poco su nacimiento. El día de que nace Isabel, la fecha, abril de 1451, 22 de abril. Sí, ella nace en Madrigal de las Altas Torres, que es una de las grandes villas castellanas, donde estaba el palacio de su padre, Juan II de Castilla, y ya casado don Juan II de Castilla con Isabel de Barceló, de la dinastía de los Barceló portuguesa. Nace y es bautizada a los pocos días, a los 4 o 5 días, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Y esta niña, que lo último que se podía pensar que pudiera llegar a lo que llegó, porque había por delante otros herederos y otras situaciones, pues llega a ser una de las reinas más grandes que ha dado la historia, la más grande que ha dado sin lugar a duda la historia de España y de los tiempos, también si apuramos, y la que crea un antes y un después en todo lo que es el globo terráqueo de las tierras, de los mapas y de todo, porque el descubrimiento de América, que es una hazaña personal suya, como vemos en este libro, que estamos ya por la segunda edición, que se va a presentar, luego hablará Francisco de él, en Ávila, supone el que cambia todos los mapas que se conocía hasta entonces de la faz de la tierra. Hay un antes y un después. Francisco, una vez que es bautizada, ya nunca se aparta del cristianismo de pila, ¿no? Esa sensación con Isabel. Pues sí, la verdad es que, ahora precisamente como decía José Luis, mañana tenemos en Ávila, organizada por la Universidad Católica, una jornada sobre el perfil espiritual de la reina Isabel, y adentrándonos un poco en los estudios y en los trabajos que hay sobre la reina, se ve perfectamente de una manera nítida cómo es la fuerza de arriba, la fuerza de Dios, la que siempre la guió desde el primer momento a una persona que, como muy bien apuntaba José Luis, en principio no estaba llamada a ocupar ningún puesto predominante, y ella siempre va a tener esa fuerza de lo alto que le va a inspirar en todo, en la vida, en su faceta política, en su faceta también de gobernante, en ese saber tratar y relacionarse con sus súbditos, cómo impartir esa justicia de una manera recta, pero a su vez también con esa misericordia, todas esas virtudes que van a desglosar a la reina, empezando por esa fe, indudablemente, que es el motor de la reina, esa caridad que va a desplegar durante toda su vida en infinidad de obras, en numerosas dotaciones de templos, consagraciones también que van a realizar, ayudas, por supuesto, a capas sociales más desfavorecidas. La verdad es que la fe, la esperanza, esa esperanza que le va a hacer afrontar las pruebas tan duras que va a tener en su vida, es una mujer de fe. Es una mujer santa, porque la fe y el Señor va a estar siempre con ella, y yo creo que es el motor que la va a impulsar. Yo no sé, Carlos Miguel, una persona que es miembro de la comisión, estar aquí junto al lecho de muerte de Isabel, ¿qué sensación tiene uno? Muchas emociones, porque el momento de dar este paso de la vida terrenal a la eternidad es el momento en que se recapitula toda una vida. Es como la hora de la verdad. Y en esa hora de la verdad se concentran muchas cosas, ¿no? La vida de Isabel no fue fácil, fue muy difícil. Fue una reina siempre montada a caballo.
hasta incluso sus propios embarazos los llevó montando a caballo, por cierto, muy complicados. Es hija de una mujer desequilibrada, loca, y madre de otra mujer también desequilibrada, Juana. Su infancia fue muy dura, muy difícil. En un castillo, el de Arévalo, prácticamente proscritos, donde se les racionaban los víveres, en una soledad grande, en medio de una convulsión entre la nobleza y la propia corona. Una vida difícil, muy difícil. Y es ahí donde empieza a surgir la espiritualidad de esta mujer, en la dificultad. Ella experimenta varias influencias. Una de estas influencias es un aya de su madre, que viene de Portugal. Me refiero a Beatriz de Silva, canonizada, Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden Concepcionista Franciscana. Y esta mujer imprime en Isabel una devoción profunda, una espiritualidad mariana inmaculista, que le va a acompañar toda su vida, sazonada con la espiritualidad franciscana, que igualmente en el momento en que ella muere, ella pide que se le revista, se le amortaje con el hábito de San Francisco. Recibe una formación humanista, que no es lo propio de una mujer y menos en aquella época, y esa formación espiritual y humanista es la que ella va a imprimir en la corte cuando llegue a ser reina. Por tanto, encontramos a una mujer muy adelantada a su tiempo, una mujer en absoluto oscurantista, como una leyenda negra ha intentado representarnos. Es una mujer de un espíritu humanista renacentista. Prácticamente es el Renacimiento el que cobra fuerza con Isabel. Entonces, bueno, pues estar aquí, en el lugar donde su alma vuela a lo más alto, a la gloria, es muy emocionante. Aquí está impresa una parte muy potente de nuestra historia española. Aquí estamos, donde se hizo precisamente esa historia. José Luis, el tema de esta tarde pues es por qué Isabel la Católica es santa, y entre otras cosas porque su matrimonio se realiza por la Iglesia con Fernando, un 19 de octubre de 1469. Sí, el matrimonio a ella le tenía destinado otras personas que no era don Fernando. Por supuesto, lo que pasa, yo creo que ahí también juega la providencia de que viene a salir un primo segundo, que es Fernando el Católico, y era crucial. Ella quería que fuera la corona de Aragón el que se uniera a Castilla, porque juntos los dos formarían, como así decirlo, una gran potencia, no solo a nivel económico, sino también a nivel de gente, de habitantes. Castilla era mucho mayor que Aragón, por supuesto, doblaba o triplicaba Aragón, pero Aragón era crucial. El príncipe perfecto de Maquiavelo es Fernando el Católico, sin lugar a duda. Los matrimonios de aquella época, hay que decirlo, eran bodas de conveniencias, como se han seguido haciendo hasta hace muy pocos tiempos, que se casaban por razones de Estado. En esos matrimonios salían a veces el amor, otras veces no salía el amor, pero hay que verlo todo en el contexto de los tiempos que ocurre. En el caso de Isabel y Fernando, fue un matrimonio por así decirlo, de contexto, de Estado, pero que nació el amor. Y duró hasta la muerte, además. Un amor que dura hasta la muerte. Sí. Francisco, proclamada reina un 13 de diciembre de 1474, consagra todos sus reinos a Dios. Pues sí, de nuevo, en otro momento crucial de esa proclamación como heredera, obviamente la reina vuelve a tener presente a Dios, y la verdad es que va a ser... Yo creo que se podría decir que es su brújula en todos los momentos. Y también hay que tener, yo destacaría en este momento siempre el respeto y el cariño que va a tener hacia su hermanastro, que siempre va a respetar profundamente, va a visitar en sus últimos momentos cuando él está en la enfermedad, a pesar de pues esas dificultades y esa oposición que él siempre tuvo a que
Isabel llegara a ser reina y su matrimonio con el rey Fernando el Católico, y esa bonomía de la reina Isabel, incluso ante aquellas personas que pueden en algunos momentos de su vida haberle hecho daño. Yo creo que eso es también una cualidad sobresaliente de esta gran reina. Estamos en el año 2022, finalizando año 2022, y tengo la sensación que como de 2 décadas hacia esta parte es cuando se está reconociendo, ¿no?, toda la vida de Isabel, porque antes, pues prácticamente, hablo de la zona que estamos ahora mismo, Castilla, Medina, Arévalo, seguramente Madrigal, no era tan, no se celebraba tanto el nacimiento, en este caso el fallecimiento, ¿no? Es un poco como de 2 décadas, de 20 años para esta parte, Carlos Miguel. Sí, yo creo que en este sentido la celebración, los actos celebrativos del 5º centenario de la muerte de la reina, que se celebraron en distintos lugares, en Madrigal, en Ávila, de una manera muy especial en Toledo, en la sede primada. Todo esto ha ido cuajando el verdadero espíritu de la reina, ha ido despojando muchos mitos negativos de leyenda negra que había en torno a su reinado y a ella como persona, y bueno, pues marcaron un hito. Y después, sobre esa base sólida de conferencias, estudios, investigación que se realizó para entonces, publicaciones que fueron saliendo, sobre esa base luego tuvo mucha repercusión la serie televisiva que salió, me parece que fue en la 1 de Televisión Española, ¿no? Bien, pues han sido una serie de acontecimientos, más luego una revisión historiográfica muy interesante que en los últimos años se está realizando, como digo, despojando toda la mitología negativa de la leyenda negra, que pues en España somos así, nos la hemos creído a pies juntillas, y yo creo que es el momento de sacudirnos complejos y de reivindicar no cualquier cosa, no un mito, sino reivindicar la verdad histórica. Los historiadores no entendemos de eslogans, no entendemos de visiones actualizadas de la historia. No, la historia es la que es. Yo digo a mis alumnos que no somos jueces de la historia, somos como muchos notarios que levantamos acta de lo que ha ocurrido. Tratamos de explicar esa historia, por qué sucedió, pero dejando muy claro que la sociedad de entonces era distinta de la nuestra, la mentalidad de entonces era distinta de la nuestra, y no podemos nosotros enjuiciar acontecimientos del pasado con la mentalidad del presente. Esto es lo que se ha hecho muchísimas veces y es lo que reivindicamos ahora desde el ámbito histórico. Los historiadores reivindicamos una verdad histórica, no otra cosa. No una novela histórica. Aquí no estamos ni para hacer ni leyendas negras ni leyendas rosas. Somos historiadores y queremos el rigor histórico. O sea que entiendo que ese punto de partida fue el centenario, a partir de entonces. A mi modo de ver, sí. El 5º centenario, cuando... Es verdad que la comisión histórica y la comisión de cara a la canonización de la reina Isabel, de la cual puede hablar muchísimo más profusamente don José Luis, tuvo en su origen personas muy destacadas en el ámbito historiográfico, y estas personas hicieron un trabajo de desbroce importantísimo, entre ellos pues el que yo considero el gran maestro don Luis Suárez Fernández. Y bueno, las obras de don Luis a este respecto han sido muy definitivas y definitorias para la situación en la cual ahora nos encontramos a nivel historiográfico, que es desde luego pues una visión muy transparente de la reina Isabel y desde luego una visión que nos quedamos admirados todos. José Luis, invadida Castilla por Portugal en 1475 a favor de Juana, el 1 de marzo de 1476 perdona a todos los nobles vencidos que estaban a favor de Portugal. Una de las razones por las que es santa. Pues para mí, yo considero en una política o en un político, como en cualquier época de los tiempos, el tener una guerra civil, como ocurre con los intereses peninsulares dentro de la propia península, entre Portugal con Castilla, que venciera al año de ser proclamada ya ella reina, y que supiera perdonar
tiene dos cosas. Primero, si queremos la parte como estratega, la parte estadística, ¿no? de estadista que era, es decir, una visión adelantadísima a lo que es esa riqueza del perdón y de unir a todo. Y en segundo lugar, eso sin dentro no se tiene una catadura moral, una catadura que lleva a Dios dentro, es muy difícil que lo hagas, porque hay siempre un montón de microbios que te lo impiden, ¿no? Y de intereses. Y además Isabel nació en una época muy difícil, mucho más difícil que la que podamos tener ahora, una época donde hay un antes y un después. Se rompe con una forma de concebir no solo la política, sino de concebir la futura clase política que se forma en las escuelas palatinas, que ella misma crea. No se puede tener buenos políticos si no están formados, y a la vista nos podemos remitir de hoy. Una gente que no está formada no puede ser ni buen político ni buen ejecutivo en una empresa. O sea, voy así de claro. Ella lo cuidó mucho también con Fernando, pero es que luego hay otra cosa, es que ella se adelanta a unos tiempos, no solo geográficamente, sino también moralmente y teológicamente, también. Yo no sé, Francisco, Carlos Miguel, pero estamos hablando ahora mismo de la mujer, poner a la mujer en el lugar que le corresponde en la sociedad actual. Pero es que tenemos que retrotraernos unos cuantos cientos de años, porque precisamente Isabel fue esa primera mujer ya que tomó las riendas y que se alzaba como una líder, ¿no? Cosa que ahora estamos reivindicando y ya lo teníamos hace 550 años, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que ese es otro aspecto que hay que subrayar de Isabel de Castilla, su carácter pionero en tantos aspectos, empezando por esto, el papel de la mujer en aquellos momentos que todo estaba invadido y dirigido por la figura del hombre, el cómo ella puede llegar a ocupar el puesto que tuvo tan importante, no solo en el territorio peninsular, sino a nivel un poco de todo el ámbito comparado, y esa expansión que va a empezar, que llevará a cabo con, primero con la conquista del Reino Nazarí y Granada, las Islas Canarias, América, luego también la conquista por el Mediterráneo, base Aragón. Eso va a ser fundamental. Por lo tanto, la mujer siempre ha existido en estos momentos muy importante, y a la luz de la reina, o al albor de la reina Isabel, va a haber otro gran círculo de mujeres importantísimas que van a estar imbuidas por su espíritu y que van a desarrollar unos papeles fundamentales en la corte y en la vida social de esos momentos. Por lo tanto, Isabel como mujer pionera en estos momentos. Y otro aspecto que creo que también debemos de destacar es ese papel pionero que tuvo la reina Isabel en ese reconocimiento de la dignidad de los indígenas del Nuevo Mundo. Ese reconocimiento con la condición de súbditos, con la misma naturaleza jurídica que cualquier individuo de Castilla. Esto es algo inaudito en unos momentos en el que estaba perfectamente permitido a nivel internacional, pudiéramos decir, la esclavitud. Y ella, como a cualquier manejo, y con Cristóbal Colón, su interés porque no haya ningún tipo de venta, la documentación, como decía José Luis, como dice Miguel, son clarísimas, las provisiones, las cédulas reales emanadas de la reina para evitar cualquier tipo de abusos, y concibe esa dignidad de la persona. Esto es algo fundamental que luego, un poco más tarde podremos hablar de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, la creación del derecho internacional, pero estamos hablando de esta precursora que fue la reina Isabel, además de su papel como mujer en esta sociedad de fines del siglo XV. En 1478, hablamos de los meses julio y agosto, Congregación General del Clero, base para la reforma eclesiástica del reinado. Miguel. Hablar de Isabel es hablar de una mujer reformadora. Cuando hablamos de reforma, normalmente a nivel historiográfico, en el ámbito europeo siempre se ha mirado la reforma protestante. Y de una manera peyorativa, cuando se ha mirado a lo católico, se ha hablado de contrarreforma. Esto es falso. Es falso. Antes de la reforma protestante, que fue una reforma, una de tantas, hubo una reforma católica en España. Si en España no llegó el protestantismo, en grandísima medida fue porque España ya no tenía necesidad de ninguna otra reforma, ya estaba hecha la reforma. Y esa reforma fue hecha en gran medida por Isabel.
digamos que Isabel fue el final del camino. El final, o como bien dice don José Luis, un antes y un después. ¿En qué sentido? En que ya en el siglo XIV en España empieza una reforma católica. En concreto tenemos un gran arzobispo, don Pedro Tenorio, hombre además humanista, que da el paso hacia dos componentes importantísimos en lo que es la reforma católica. Por una parte el concepto de razón y por otra el de libertad. El hombre es capaz de especulativamente autotrascenderse. Pero es que además el hombre puede emplear su libertad para merecer. Esto es inconcebible en el ámbito protestante. Bien, pues estas dos líneas, por vía dominica, por vía también franciscana, las recibe Isabel. Y es lo que ella, a nivel práctico, querrá poco a poco implantar en su reino. Una reforma del clero. Son importantísimos, aparte de estas directrices del 78, los concilios de Alcalá y Talavera. En ellos se impone que el sacerdote viva célibe, que vista el traje eclesiástico. Había ya entonces en aquella época sacerdotes que no lo vestían, y ella arremetía contra esta costumbre, ¿no? Por supuesto, evitar el amancebamiento del clero, que tuvieran una formación teológica seria, humanista, no solo teológica, también en otros saberes. La formación, la predicación, la residencia. Es una reforma que ella dirige al alto clero. Ella quiere obispos bien formados, que no tengan que provenir necesariamente de las capas sociales más altas. Hay una promoción desde abajo para llegar a ser al episcopado, que sean obispos de sana doctrina, bien formados, y a la vez hombres de gobierno, que residan en sus diócesis. Pero es que la reforma también la lleva al ámbito religioso. Los religiosos, las religiosas, ahí tiene una gran ayuda, un gran aliado en el cardenal Cisneros, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que él ya es un fraile franciscano reformado y que tiene la idea de reforma muy encarnada en sí mismo. A Cisneros le encarga la reforma de los religiosos, pero es que ella va a los conventos a reformar a las religiosas y se pone en la sala de recreación o en la sala de labores a trabajar con ellas, moviendo la roca y el uso, a laborar con ellas. Bien, la reforma de los religiosos, la reforma en el clero, es lo que ella está promoviendo. Algo que ha salido al hilo de la mujer, interesantísimo, cómo en la corte se rodea de un grupo de mujeres humanistas. Ahí está Beatriz Galindo, por ejemplo. Sus hijas son las princesas mejor formadas de toda Europa. Y allá donde van a casarse y a conformar otras cortes, son admiradas por el nivel intelectual que estas mujeres tienen. Isabel domina perfectamente el latín y el griego, más luego la teología. Es algo que es impensable en esa época y posteriormente casi impensable. José Luis, estamos hablando por qué santa Isabel, entre otras cosas porque retiene durante 2 años, hablamos de 1478, la bula de Sixto IV fundando la Inquisición. Bueno, la Inquisición, aquí hay muchos mitos, porque se piensa que la Inquisición la inventaron los reyes católicos, o lo inventó más concretamente Isabel la Católica. La Inquisición es una cosa que viene papal. Entonces, hay que situarnos de que todos los reinos católicos de Europa consultaban no solo por cortesía, sino también por sabiduría y por órdenes, en algunos conceptos teológicos y cristianos, al Papa de Roma, que era el representante, y como sigue siendo, de Dios, de Cristo aquí en la tierra. El Papa es el sucesor ininterrumpido de Pedro. Ellos la retienen 2 años, y fueron 2 años largos, cerca de 3, y la retuvieron porque no porque tuvieran miedo a aplicarla y no aplicarla, porque una cosa que doctrinalmente y teológicamente tenía su porqué.
tenía su porqué. Tenía su porqué en el aspecto que era muy difícil poner un orden a nivel de que todo eran reinos cristianos, y empezar a convivir con distintas religiones se hacía muchas veces difíciles, y más cuando se llevaba un ocultamiento y se llevaba una doble vida y demás. Dentro de lo que era la rectitud de conciencia es donde se aplica estas leyes, lo que la Inquisición, que es una orden papal, pero va más que nada en la conciencia de las personas. Luego viene la parte, por así decirlo, podríamos decir un poco folclore de lo que es que hacían esto, hacían lo otro. No, es una cosa de conciencia. La gente era seria a nivel de lo que era el cristianismo. Estamos repasando la vida de lo que llevó a cabo, ¿no?, Isabel en sus años. Entre otras cosas, es santa porque en el año 1484 Francisco funda colegios mayores para mejor formación de las nuevas generaciones de estudiantes en Valladolid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Toledo, Sigüenza, Oviedo. Sí, la verdad es que, como muy bien también apuntaba Miguel antes, la formación que recibió la reina fue increíble a todos los aspectos, a nivel de cultura y también a nivel teológico, religioso, y eso se nota en la vida. Y bueno, estando en este paraje, en este marco incomparable, leer el testamento o el codicilo de la reina pues nos dicen todo sobre ello. Y es fundamental el interés que la reina tiene por este aprendizaje, por este transmitir, por este formar, no solo en la península, sino también ella se preocupará por qué ocurre más allá del Atlántico, en las Indias, y también allí fundará colegios y fundará instituciones, con lo cual ella va a ser una gran mecenas y ese interés por formar a las personas. Y también otro aspecto que muestra esta formación de la reina es esa importante biblioteca con la que ella contaba, que nos da una idea de esa formación que ella quiso no solo guardarla para sí y para sus hijas y las damas de su corte, sino también extenderlas para todos sus súbditos. Carlos Miguel, otra de las razones por qué es santa es por la conquista de Granada sin derramamiento de sangre. Fue una guerra de desgastes, sin humillaciones, y dejando a los vencidos 3 años para que se partiesen desde las costas del Reino de Granada hacia África. Granada es el final del camino, de un camino que ha durado casi 8 siglos, 781 años, desde la entrada de los musulmanes en España hasta su salida en 1492, más que salida, hasta la victoria de las armas cristianas sobre el Islam. Una hazaña única en toda la historia de la humanidad, que por fin, después de 8 siglos, tenemos que decirlo así, España, los reinos cristianos, consiguieron sacudirse el yugo de la esclavitud, el Islam. Esto, decirlo hoy, es un tanto políticamente incorrecto, ¿no? Y sin embargo es lo que pasó entonces. Y así lo vivieron los reinos cristianos. De tal manera que en toda la cristiandad, lo que conocemos por Europa, en toda la cristiandad medieval, aquello se vivió como una apoteosis. Ya se había vivido antes en la toma de Toledo en 1085, cuando Alfonso VI consigue reconquistar la capital del antiguo reino visigodo. Ahora ya se había conseguido la unidad territorial de España, como digo, después de 8 sangrientísimos siglos. Pero es que no solamente estaba la unidad territorial, era la unidad de fe, la unidad católica de España, de los reinos de España. Es un tema que incluso grandes intelectuales, pensadores españoles como Menéndez y Pelayo dicen que por esos 8 siglos de reconquista, España estaba en condiciones de emprender la gran gesta que supuso el descubrimiento, conquista y evangelización de América. Todo esto representa la entrada en Granada. Curiosamente, el estandarte que ondea en la Torre Mayor de la Alhambra es la cruz que Sixto IV había regalado a los reyes cruzados que eran Isabel y Fernando. No debía terminar todo con Granada. La idea de Fernando era seguir hacia Jerusalén y, como rey cruzado, conquistar los santos lugares. Pero se interpuso América, se interpuso Cristóbal Colón.
y ahí es donde la reina también se interpuso. José Luis, llegamos a esa gran gesta. Hablamos de un 12 de octubre de 1492, cuando, por una de las gestas, uno de los hitos más conocidos de Isabel fue precisamente por ese descubrimiento de América, ¿no? El sueño, como dice muy bien, la imagen, la escultura que tenemos a la entrada del Palacio Testamentario. América es la conjunción de dos soñadores. Uno, Cristóbal Colón, que después de haber ido ofreciendo por todas las cortes europeas su sueño, no cala y encuentra una mujer que lo toma como una cosa personal, porque bastante tenía Fernando con pacificar las dos Sicilias y demás cosas, no paraba en esos instantes. Fernando tenía muchísimos problemas añadidos y ella se lo tomó como una cosa personal. Primero era demostrar que la Tierra era redonda, que el fin de la Tierra no era Finisterre, que dando la vuelta al globo se podía llegar otra vez a las Indias, y lo que no se imaginaba es que en medio iba a estar el continente más grande a nivel de unir el polo sur con el polo norte, alargado, que existe. Y en esta gesta hay dos cosas cruciales, yo diría, en ese sueño: el Evangelio y el llevar todos los valores de la potencia número uno universal que había, que era España. Quiere decir que era no una potencia económica, sino una potencia en valores, en saberes, en lingüística, en pensadores, en lo que es un potencial en todos los terrenos. Se vuelca no como colonia, como hicieron los ingleses y los franceses, sino en un mestizaje de raza. O sea, lo que hoy no muchos o quieren ocultar o no saben o no quieren saber es que lo que hizo España, eso todos los pensadores están de acuerdo, es que fue una proeza de emanamiento, como han querido llamar, del encuentro de dos culturas, de dos civilizaciones, pero que la civilización más fuerte, más potente, aporta más riquezas, como es lógico, y en ese mestizaje España crea pues lo que nadie podía, lo que nadie ha hecho en los tiempos modernos. Es la gesta de la evangelización de América. Yo la comparaba hace no mucho en otro programa, después de lo de San Pablo, de la evangelización de San Pablo, que lo vemos muy bien en las cartas paulinas. La evangelización de América es el hecho más importante que pueda tener una persona que tiene a Dios dentro y que es santa, esté en los altares, eso está claro, y llevar con toda su plenitud y toda su fuerza lo que es el catecismo de la Iglesia. Francisco, me comentaba un día José Luis que es santa Isabel por publicar Antonio Nebrija en 1492 la gramática de la lengua castellana, llegando a ser a partir de esos instantes la lengua más rica del mundo y hablada además. Claro, indudablemente es otro pilar fundamental, ese elemento de divulgación de la cultura que quería la reina, y cómo a través de esta difusión de esta gramática va a permitir la apertura de la lengua, la apertura de la cultura a todas las clases sociales. Por lo tanto, indudablemente es otro pilar fundamental dentro de ese plan que decíamos antes, de imbuir a todos los súbditos de una gran cultura, de acercar la cultura a todos los individuos que se encuentren en sus distintos territorios. Es otro pilar fundamental, y todos ellos, como vemos, van coadyuvando en esos mismos ideales que la reina tenía. Llegamos, Carlos Miguel, a la recta final de su vida, y unos meses antes de morir, carta de la reina en defensa de la libertad, buen trato y derechos humanos y laborales de los indios. Hablamos de un 20 de diciembre de 1503. Así es. Es el testamento, es el codicilo de la reina, que es una pieza única. Cuando una persona ya está a punto de dejar esta vida, recapitula muchas cosas, y para mí ese es el momento en que se plasma, se descubre, se desvela el alma de Isabel. Y es un alma muy preocupada por no cualquier cosa, no por cualquier bien material de los súbditos, sino por el bien espiritual y eterno de sus súbditos.
Ha dicho algo muy interesante don José Luis, y es que ella, los reinos, las tierras que se descubren allende el Atlántico, en ultramar, no son colonias, son reinos, son provincias españolas. Y los habitantes de aquellos territorios son tratados exactamente igual en el espíritu de la reina que si fueran naturales de la península, de sus reinos. Son súbditos suyos y como tales son hombres y mujeres a los que hay que evangelizar, a los que hay que darle una vida sobrenatural, porque su vida tiene una proyección eterna. Lo tiene clarísimo la reina. Tengamos en cuenta que no es un documento cualquiera, no son unas últimas voluntades cualesquiera. El testamento de una reina tiene valor de ley orgánica, y de ley orgánica para sus sucesores, de obligado cumplimiento para sus sucesores, lo cual es un dato interesantísimo, y esto es lo que se plasma precisamente en ese documento. Es un documento para estar escrito en piedra. Pues por todo esto que estamos comentando, el Papa Alejandro VI, un 19 de octubre de 1496, José Luis, le otorga el título de Reyes Católicos. Pues aquí se junta también la providencia, porque era el segundo papa que ha tenido la historia del papado español. Primero fue San Dámaso, Sixto y Alejandro VI. Alejandro VI, que era de los Borgias. El Papa Alejandro VI es una dinastía que termina con San Francisco de Borja. Le otorga el título de Reyes Católicos porque ellos nunca se separaron de ese espíritu, como dice el título, católico, y siempre intentaron hacer las cosas mirando a Dios en primer lugar, y intentando un camino de formación y un camino también de reforma en muchos conceptos, como luego vendría Teresa de Jesús y tantos otros. Claro, hicieron reformas, pero en el concepto de ellos las reformas la hicieron siempre con un espíritu cristiano. Su civilización era la cristiana, no era la judía, ni era la civilización musulmana. Estamos hablando de civilizaciones que compartimos el mismo Dios, que somos monoteístas. El Dios del Islam es el Dios nuestro, y el Dios del pueblo de Israel, Yahvé, es también el nuestro. Pero ellos sabían la diferencia. La diferencia era que ellos descendían de esa religión y de ese papa que de Pedro hasta Alejandro VI era ininterrumpida, y obedecieron siempre y consultaron siempre con muchísimos primores y meticulosidades los mínimos detalles. Hay detalles que cuando se estudia la vida de ella, dice, ¿cómo podían reparar en estos matices? Pues porque tenían una catadura los dos. Él como guerrero, que era un animal, como lo define mucho a nivel del príncipe perfecto guerrero, y ella con un complemento donde ninguno de los dos hacían competencia, sino que los dos se complementaban y encima tenían sus personalidades autóctonas propias, una de Castilla y el otro de Aragón, y por encima de todo estaba Dios, y el representante de ese Dios y de ese Cristo en la tierra era el Papa. Pues hemos dado una pincelada de la historia de la vida de Isabel la Católica, precisamente en una fecha como la que nos encontramos, que estamos conmemorando el fallecimiento un 26 de noviembre. Antes de finalizar, sí que me gustaría, Francisco, recordar mañana en Ávila qué va a pasar, porque yo veo que hay un interés, hay una ilusión, porque mañana pues va a ser una cita clave, ¿no?, en la vida de Isabel. Pues sí, la verdad es que vamos a celebrar ya la tercera jornada académica sobre la reina Isabel. Comenzamos estas jornadas en el año 2018 dentro de la Cátedra Isabel la Católica de la Universidad Católica de Ávila, con ese deseo de potenciar esta figura y de hacer verdad, como están diciendo mis compañeros aquí, sobre la realidad histórica de la reina. Y en esta tercera jornada, que desarrollaremos mañana durante todo el día en el Palacio de los Serrano, allí en Ávila, por lo tanto está abierto a toda la persona que quiera sumarse, vamos a analizar en este caso, a través de distintos paneles, distintas conferencias, el perfil espiritual de la reina. Vamos a analizar
por un lado sus virtudes, vamos a ver también esa fuerza espiritual de la reina, el influjo que van a tener esos grandes personajes religiosos en la configuración, en la dirección espiritual de la reina Isabel, y luego, bueno, pues también un poco como colofón a toda esta jornada académica, pues vamos a descubrir una placa conmemorativa en el busto de la reina Isabel, que está ubicado en el adarve de la muralla. Por lo tanto, todos aquellos que queráis acompañarnos, tenéis las puertas abiertas. Pues allí estaremos. José Luis, veo que tienes un libro. Yo sé que no te quieres marchar sin que nos hables precisamente de ese libro. Bueno, vamos a presentar la segunda edición, la primera ya se ha agotado, la segunda edición de Isabel la Católica y la Evangelización de América, donde tú formas parte también en este libro, junto con Javier Burrieza también, como profesores del simposio, donde es un catecismo. Este libro es una obra de muchos autores, pero en el fondo es una obra misionera, donde se recoge todo lo que fue la gran misión de la evangelización de América. Ha sido un bestseller auténtico, porque agotaba una edición con la BAC donde nadie se lo esperaba, además de 1850 ejemplares, me parece, en un año y muy pocos meses, y ahora sale la segunda edición con otros 1000, una tirada de otros 1000 ejemplares. Es una gozada. Una gozada. Carlos Miguel, Francisco, José Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con personas con tanta relevancia que tanto pueden aportar para conocer más de la historia de Isabel la Católica. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.